Buenos días. Hoy es el lunes 1 de diciembre del año 2025 y vamos a iniciar con esta sesión clínico-neuropatológica interinstitucional. Mil disculpas por el retraso. Vamos a empezar. Para esta sesión participó el doctor Diego Molina Botello, residente de cuarto año de neurocirugía de nuestro Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor José Rubén Tobar Cueva, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital General Ixte Tláhuac, y el doctor Juan Antonio Guerrero Vizoso, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Bicentenario Ixte Tultitlán. Usualmente los doctores residentes que se encuentran en formación, particularmente en neurocirugía, son quienes presentan y participan en estas sesiones de los lunes. Sin embargo, como ustedes saben, pues hay rotaciones cada 3 meses por lo menos, y justamente coincidió con con este cambio. Entonces, yo voy a hacer la presentación totalmente y pues los haré interactuar a los que están sobre todo aquí presentes y especialmente a los residentes de neurocirugía que acaban de llegar con nosotros. Entonces, vamos a interactuar con ellos. Empezamos con el caso. Esta es la agenda que tenemos prevista. Y empezamos con los datos clínicos y radiológicos que discutimos y analizamos con el doctor Molina Botello en la semana pasada. Bueno, muy bien, iniciamos. Se trata de un hombre de 41 años de edad sin antecedentes de importancia. Su padecimiento actual lo inició en el año 2020 y refiere que presenta caídas sobre su propia altura con contusión en coxis. Ese es el inicio de su padecimiento. 3 semanas posterior a esta caída inicia con dolor lancinante en miembro pélvico derecho irradiado desde el glúteo hasta la pierna, y 15 días más tarde desarrolla parestesias en el mismo miembro. En ese mismo año, en el transcurso de ese mismo año, hay empeoramiento del dolor y las parestesias, y posteriormente, en el año 2023, secundario al dolor, se añade claudicación y disminución de la fuerza. En julio del 2025 acude a consulta en nuestro hospital, se solicitan estudios de imagen y debido a los hallazgos de esa imagen se decide la cirugía electiva. Vale la pena comentar que a propósito de esta fuerza, el paciente refería que el dolor era lo que le incapacitaba o le hacía tener menor fuerza en la extremidad. En la exploración general, cuando el paciente llegó a este hospital, pues llegó referido y llegó sin alteraciones en particular, ni tampoco en la exploración neurológica. Vale la pena comentar que el paciente utilizaba analgésicos a libre demanda prácticamente, mejoraba el dolor y bueno, recuperaba la fuerza debido a que el dolor ya no lo tenía y seguía con sus actividades. Estos son los estudios de imagen y aquí tenemos este T1 simple y compañero Nero, por favor dime tu nombre. ¿Perdón? Cristian. Cristian, por favor dale un vistazo a esta resonancia. Mira, le voy a pasar un más o menos lento para que la puedas identificar. Em, Aquí está la lesión. ¿Tienes algún comentario, Cristian, con respecto a este corte sagital en T1? Pues, comentario que tengo es que se ve y se intenso. O sea, yo desde aquí Ok, no logro identificar una lesión bien delimitada. ok, Veo que hay intensidad ok, de- del canal, del canal medular. ajá. No logro ver alguna lesión desde Eh, aquí, perdón. ok, y su intensidad, me voy a tener aquí. ¿Y su intensidad con respecto a qué, Cristian? Pero realmente Eh, se mm, ve intenso, si podemos comparar, se ve intenso en comparación a, podríamos decir que tal vez un poco los discos intervertebrales. ok, ok. Cristian, ¿identificas lesión? La verdad es que tal vez me llama un poco la atención, pero muy poco a nivel de L1, L2, pero no logro ver algo muy claro, ¿verdad? Ok, compañera Neuro, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Ah, perdón, no entiendo.
Nelmi. Nelmi, ah, ok, Nelmi. Eh, Doctora Nelmi, ¿podría ser tan amable digo, ya que vio la lesión, de pararse y señalarla para que, o aquí en la computadora nos guste, para que podamos ver lo que está viendo? Sí. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, ya, entonces, punto número uno, ya identificamos la lesión, doctora. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿podría describirla o qué características tiene en este T1, parada o sentada, como usted se sienta cómodo? Ajá, ajá. ¿Ahí hay médula espinal en ese segmento, doctora? Intrarraquídeo. Ok, ok. Ajá, ajá. Y pues sí, como dice, pues muy simple, entonces no nos contraste en pero parece que ve y su intensa comparación pues al resto. Ok, la doctora, um, perdón, de por sí me cuesta trabajo aprenderme nombres y además nombres poco comunes, pues, pero bueno, la doctora neuróloga nos cita que esta es la zona de lesión y estoy de acuerdo con ella. La doctora cita que es intrarraquídeo, pero, sí, intrarraquídeo. Y aquí está la lesión, algo que yo agregaría es que la intensidad es diferente, entonces ahí es heterogénea la lesión. Miren, aquí está la lesión, la estoy señalando, y uno con respecto a la intensidad, miren, esta región tiene una intensidad y esta región tiene otra intensidad, entonces no es isointenso, tiene intensidades diferentes. Y otra característica que tiene esta lesión en este plano de corte es que como pueden observar, los cuerpos vertebrales presentan lesión secundario a esta lesión intrarraquídea. Entonces presenta erosión del hueso. Ese es un detalle que podemos observar aquí en este T1 simple. Vamos a ver las siguientes secuencias que nos dejó aquí el doctor Molina. Y aquí seguimos con el T1 simple. Y bueno, este es el T2. Voy a avanzarlo un poco para que lo puedan percibir. Miren, ahí está pasando el plano de corte axial en la imagen del lado derecho. Y me voy a detener aquí. Perfecto. Ok. Cristian, ¿tienes algún comentario en particular? Recapitulando, pues ya nos dijo la doctora que es intrarraquídeo. Ahí no hay médula espinal, por lo tanto es extramedular. Entonces, yo ya comenté las características de lesión ventral hacia el hueso. ¿Y algún otro comentario, Cristian, o alguna característica que gustes recalcar? Pues parece que en el dedo parece que tiene un componente quístico, la lesión. Ok. Es toda esa zona de ausencia de señal, ausencia de señal. Ujú. Y pues tiene ese componente y este, como si tuviera un componente sólido también Ok. en esa zona. Ok. Y que en el axial se ve que dentro de ese componente sólido tiene otras zonas como quísticas. Ok, de acuerdo. Otra característica en este tipo de lesiones, Cristian, ¿te parece una lesión circunscrita o de crecimiento difuso? En el axial, bueno, sí, sí, parece que es una lesión circunscrita, Ok. irregular, pero que está circunscrita. Ok, ok, perfecto, muy bien. Sí, lo que comentó Cristian, lo voy a resumir, eso es una lesión quística. En este plano de corte se ve quística con nódulo mural, o por lo menos tiene ese aspecto, ¿no? Y en este plano de corte, el componente quístico se ve menor, es debido al corte, pero aquí se ve muy bien el quiste. Y otra cosa que comentó Cristian, muy importante, es que ciertamente esta zona que es sólida en el interior, tiene aumentos de intensidad que muy probablemente corresponden a componentes quísticos, pero de menor tamaño, es decir, tiene un tamaño quístico mayoritario que es este y después este. De acuerdo, perfecto. Vamos a ver la siguiente. Este es el T1 con contraste, por lo menos en este segmento, y en este segmento podemos ver que tiene un discreto aumento del contraste en este corte sagital. Este es el resumen radiológico, recapitulando lo que hemos presentado. Aquí estamos ante una lesión
Ya podemos ser un poco más precisos en la región de la cauda equina, por lo tanto es intrarraquídeo, por lo tanto es extramedular. Es una lesión circunscrita. Lo circunscrito se ve mejor en el T2. En todos los cortes podemos ver que la lesión tiene un componente sólido y un componente quístico. El componente sólido tiene un detalle muy interesante que tiene cierta captación al gadolíneo y algo muy particular que el T1 presenta aumento de la intensidad. Eso es particularmente relevante. Y la otra característica es que lesiona, erosiona a los cuerpos vertebrales. Inclusive parece aquí como una especie de estoma, ¿no? Como si se lo estuviera comiendo. Ok, estos son los cortes axiales en donde podemos ver el componente quístico que mencionó Cristian hace un momento y dentro del componente sólido inclusive tiene múltiples quistes de tamaños variables, obviamente más pequeño con respecto al quiste de mayor tamaño y noten en la zona nodular sólida cómo tiene este aumento en la intensidad en el T1. Perfecto, muy bien. Doctora, doctora Neuro, ¿cuál es su propuesta diagnóstica? Ok, un ependimoma, perfecto. Un ependimoma en la caudequina es una localización muy particular. Tomando en cuenta la clasificación de ependimomas y tomando en cuenta la topografía, ¿cuál sería el ependimoma que esperaremos encontrar en esa localización? Recordando, por ejemplo, los ependiomas, que esos brevemente los dividimos en tres compartimentos, supratentorial, infratentorial e intramedulares. Y en este caso estaríamos en los de o espinales, aquí estaríamos en ese compartimento dentro de ese grupo, con ciertas aristas a propósito de la clasificación, pero en la caudequina es un lugar muy peculiar, ¿verdad? ¿Qué ependimoma clásicamente se presenta en la caudequina? ¿No? Cristian, compañeros. Exactamente. El ependimoma mixopapilar, yo creo que sería un diagnóstico o de abordaje sin duda, pero es súper de acuerdo. Muy bien. Eh, el, pe- em, ok, estoy de acuerdo, se me parece un muy buen diagnóstico. Eso es lo que opinó el servicio de radiología, lo voy a leer, dice que concluyó lesión intradural y extramedular, que por sus características sugiere schwannoma de la cauda equina hacia el margen derecho con obliteración del neuroforamen, adyacentes de L5, S1 y S1, S2 derechos. Y bueno, eso es algo que no comenté, que también es algo muy importante. En los cortes axiales se veía justamente la salida de esta lesión a través del foramen vertebral, que no lo comenté y eso es algo muy importante. Entonces, radiológicamente les pareció schwannoma. El abordaje quirúrgico que hicieron en ese hospital fue el lumbosacro posterior con la minectomía L5, resección de lesión e instrumentación con tornillos transpediculares L4, L5 izquierdo, L4 derecho y tornillos transilíacos bilaterales y colocación de dos barras. Y dentro de los hallazgos transquirúrgicos se identificaron neoplasia intra y extrarraquídea, dependiente de raíz de L4 derecho, dimensiones de 50 por 40 por 50 milímetros, que remodela cuerpos vertebrales de L5S2, coloración rojiza, moderadamente aspirable, con centro amarillento. Se liga con seda 2, implante a la raíz mencionada. Algo que vale la pena recordar de este paciente y es muy importante es que el paciente, recuerdan, el cuadro clínico tiene dos puntos importantes. Uno, larga evolución desde el año 2020. Y el segundo punto es que presentaba dolor. Entonces, justamente en la discusión con el doctor Diego Molina, él decía que con esa afección de esa raíz, debió de haber tenido el paciente también dificultad para la flexión de la pierna, del pie. Entonces, eso no fue referido en las notas, pero bueno, seguramente si se hubiera explorado de manera dirigida en el momento en que presentaba la sintomatología, seguramente se hubiera encontrado. No olvidemos el cuadro clínico, dolor y parestesias que se presentaban de maneras variables. Este es el posquirúrgico. Yo tengo poco que comentar aquí. Doctora de neuro, ¿nos podría explicar esta imagen?
Ajá. Sí, sí, claro. Es más, doctora, si puede verlo aquí y lo explica en pantalla para que... no tome asiento, por favor. No se mueve nada. No, solamente tenemos eso. Ok, pues aquí se ve la instrumentación de los niveles, me parece L5 hasta sacro. Estas son las barras. Este, este, ajá, pues se ve ausencia de los, ¿cómo se llama? ¿De los procesos? Ajá, de los procesos transpediculares de estas zonas. Y se ven los tornillos, a lo mejor no están completamente simétricos. Aquí se ve un tornillo que va un poquito hacia arriba y uno que está como más a nivel, o sea, medio del cuerpo vertebral, pero están dentro, pues entonces se podría decir que se colocaron de manera adecuada, creo yo. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda, doctora, porque pues aquí la verdad que tengo poco, si no es que nada que decir. Ok, bueno, pues entonces les voy a mostrar ahora lo que vivimos en este caso, se hizo transoperatorio. Como ustedes saben, en este hospital afortunadamente hacemos muchos transoperatorios de neuro y nos da la oportunidad de tener enseñanza y muchísimo material para compartir. Entonces, en este caso, estos son los extendidos celulares. ¿Y qué nos llama la atención aquí? Primero, ver la manera en que, bueno, en estas fotomicros vemos que se agrupan las células y forman algo que llamamos colgajos celulares. Entonces, aquí hay colgajos celulares. La información que nos da esto es solamente la manera en que se organizan las células y se agrupan. Entonces son colgajos celulares irregulares, inclusive da la impresión como si formara papilas, inclusive por estas proyecciones que emiten, lo cual nos evoca nuevamente a la propuesta diagnóstica de Pérez hace un momento de ependimoma mixopapilar. Y otra característica que debemos de evaluar en el transoperatorio, particularmente en la citología, son las características celulares que son en esta región, en la periferia de los colgajos, es en donde se encuentran algunas células. Aquí estamos ya viendo las zonas distantes a los colgajos para ver las características celulares un poco más y en estos pequeños grupos podemos ver que las células son de núcleos ovales de cromatina compacta, decimos blanda, cuando decimos blanda queremos decir que no hay mucha tipia, que no hay pleomorfismo, etcétera. Y en esta agrupación, en esta en particular, miren, tienden a formar como estructuras rosetoides a mi entender. Miren, emiten procesos citoplasmáticos hacia el centro. Aquí hay otro grupo de estas células y miren aquí, una de estas células emite un proceso citoplasmático filamentoso que me recuerdan el aspecto piloide que vemos en algunos astrocitomas. Y en este grupo vemos que hay procesos citoplasmáticos con aspecto fibrilar. Y aquí tiene un aspecto un tanto arremolinado, que si lo vemos arremolinado, pues se imaginarán que pensamos en un meningioma, ¿verdad? Cuando vemos ese patrón usualmente en la citología. Pero bueno, pues así estábamos en el momento del transoperatorio, así como diciendo, chin, bueno, pues ¿será que es un ependimoma mixopapilar? ¿Será que es un meningioma? ¿Será que es un schwannoma? Etcétera. Entonces, teníamos un poco de dudas en el extendido citológico, generalmente lo resolvemos con la citología y vemos en los cortes por congelación, vemos estas zonas de mayor celularidad y con las características nucleares semejantes, núcleos ovoideos de cromatina compacta, pero no se identificaba alguna estructura en particular. Y algo que para mí fue clave para hacer el diagnóstico transoperatorio, o por lo menos para proponer un diagnóstico transoperatorio, fue esto que estamos observando aquí. Esto que estamos observando aquí, Lua, ¿esto qué es? Mira, esto que estoy señalando acá. Pérez, ¿alguien lo tiene ya identificado? Esto es diferente, estas células son diferentes. Vean, son núcleos redondos, cromatina compacta, hipercromática, y están como dispuestas en la periferia de un vaso, miren, aquí. Bueno, pues esto lo interpreté, compañeros, como infiltrado linfocitario.
Entonces, el infiltrado linfocitario, en este caso, a manera de un manguillo perivascular, pensando en los ejercicios diagnósticos que teníamos en mente, que recuérdenme que dijimos meningioma, ependioma mixopapilar y teníamos schwannoma. De esos tres, el schwannoma suele tener infiltrado linfocitario, especialmente en las regiones subcapsulares. Y este detalle histológico en el corte transoperatorio fue lo que me hizo a mí ya como que ensamblar todo lo que había visto, lo que veíamos en el extendido citológico. Dije, bueno, pues estos son procesos citoplasmáticos del schwannoma. Recordemos que el schwannoma puede tener fondo fibrilar en el extendido citológico y este proceso, esta organización arremolinada, pues yo decía, pues el schwannoma también lo puede tener. No así el ependimoma mixopapilar. Estas estructuras rosetoides, la verdad es que no las pude interpretar de manera muy adecuada en el momento, pero lo que les acabo de comentar fue lo que me hizo decir en el transoperatorio neoplasia fusocelular de bajo grado compatible con schwannoma. Y ese fue el diagnóstico que metí de manera transoperatoria. Posterior a ello, recibimos múltiples fragmentos de tejido que corresponden a la lesión resecada, que como ven son irregulares de colores diferentes. Aquí se ve en color café oscuro, aquí se ve color café claro, ocre y algunos segmentos color café claro a blanco. Estas son las medidas de la lesión, en conjunto 4.5 por 4 por 0.3 centímetros en general. Y bueno, pues fue una resección muy buena a decir de las medidas de estos fragmentos. Y en los cortes histológicos, pues miren, ya con estos tres diagnósticos que se plantearon, pues ahora buscamos, ¿no? Y en este primer campo, ¿qué podríamos descartar de una manera muy sencilla? De los tres diagnósticos que mencionamos, compañeros, dijimos ependima mixopapilar, meningioma y schwannoma. Ansúrez, de esos tres diagnósticos, con este campo, ¿cuál podrías excluir? El ependimoma lo podremos excluir, estoy súper de acuerdo contigo, Ansures. O sea, el ependimoma mixopapilar, pues no tiene ni papilas ni estroma mixoide, lo podemos excluir. Pérez, nos queda schwannoma y meningioma. ¿Cuál de esos dos podremos excluir con este campo? Meningioma. ¿Y por qué? Pues porque no vemos células meningoteliales, no vemos ninguno de los subtipos. A lo mejor si quisiéramos acercarnos un poco a algún meningioma, Pérez, sería uno, pero como fibroso, ¿verdad? Sería como el que, en mi opinión, sería como lo más cercano. Pero pues no. En ese sentido, Pérez, fíjate que estas zonas nos quedan el schwannoma como posibilidad. Y si ahora lo vemos como schwannoma, entonces esta área, ¿cómo la interpretas, Pérez? Un Anthony B y por lo tanto esta región una área Anthony A. Perfecto, de acuerdísimo, Pérez, pues así fue mi interpretación. Pero ¿sabes algo interesante de este caso, Pérez? Que este campo que te estoy mostrando me costó mucho trabajo encontrarlo. O sea, no es lo predominante, no es lo característico, pero este campo ayudó mucho. Seguimos viendo otros campos. Pérez. Y miren, aquí hay otros campos y estas regiones, estas que estoy señalando aquí, estas estructuras, ¿qué te parecen, Pérez? Así como lo dijiste, parecen cuerpos de Verocay, ¿verdad? Exactamente, así es, parecen cuerpos de Verocay, porque este campo lo pondríamos como un ejemplo en un atlas de cuerpos de Verocay. Yo no lo pondría, porque la verdad que no es un cuerpo de Verocay así muy bonito, muy clásico, pues no lo es. Pero sí tiene esta agrupación nuclear, Pérez, esta agrupación nuclear da un aspecto de cuerpos de Verocay. Entonces, punto a favor del schwannoma, pero vuelvo al mismo punto, Pérez. Esto que te estoy mostrando no era lo que predominaba en el tumor. O sea, estas son áreas focales nada más, ¿no? Sin embargo, eso ya era punto a favor de schwannoma. Y en estas áreas, luego entonces, por lo tanto, Pérez, pensando, yo también sigo, al igual que tú, sigo pensando en schwannoma. Ahora, estas áreas, este campo, ¿cómo lo interpretas? Tiene mucha celularidad, por lo tanto es un Anthony. Antonia, exactamente. Entonces, este es un área hipercelular y nos permite, las panorámicas es para que podamos ver la manera como expansiva, sólida de esta neoplasia
Y aquí a mayor aumento vemos las células fusiformes, ausadas. Y noten los núcleos, muy buena concordancia con lo que veíamos en la citología. Núcleos ovales, cromatina compacta, homogénea, no es hipercromática, no hay plomorfismo, no hay actividad mitósica. Entonces también a mí, al igual que tú, Pérez, me parece como una zona Anthony. Ah, Ok, y mira, y a propósito de, ¿se acuerdan la clave que yo vi en el transoperatorio que me hizo decantarme hacia el diagnóstico? ¿Qué dijimos que eran, Cristian? ¿Cómo se llamaba lo que dije? Infiltrado perivascular linfocitario. Y mira, checa aquí, Cristian, que se ve aquí, esta foto es para mostrar, esto aquí está la zona Anthony A, Anthony B que habíamos comentado hace un momento, y nota este agregado linfocitario pues si no subcapsular, pero por lo menos en la periferia de este corte, por lo menos, ¿no? Entonces, miren, aquí está infiltrado, entonces punto a favor de el schwannoma. Y este campo yo creo que es muy, muy representativo, Lua. ¿Qué características histopatológicas se muestran en estas fotos? Y alinización vascular, lo cual es punto a favor de schwannoma, ¿no? Entonces, y alinización vascular, esa es una característica histopatológica clásica del schwannoma, punto a favor. Pero fíjate que aquí, además, Lua, ¿no te parece que estas células que están en la periferia tienen un aspecto un tanto, o más bien la estructura como que tiene un aspecto un tanto papilar? Entonces eso como que desconcertaba un poco porque no olvidemos que un diagnóstico diferencial era ependimoma mixopapilar. Entonces sí tenía áreas focales de patrón papilar, pero no tenía el estroma mixoide. Ok, de acuerdo. Y miren, aquí hasta aquí he mostrado lo que es todo punto a favor de schwannoma, ¿de acuerdo? Pero aquí es en donde estaba empezando como con problemas, como que esto no lo entendía. Esto, campo, Gustavo, ¿qué te parece? Esto ya es un poco diferente, ¿verdad? ¿Qué te parece este campo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué opinión te merece? Ah, sí, claro, claro. Dice Gustavo que estas células son muy grandes, citoplasma claro y de repente le recuerda como cordoma, porque el cordoma pues tiene células con citoplasma claro multivaculadas. Sí, también a mí algo que me pareció, Gustavo, es que estos fueran jantocitos o que a lo mejor fueran componente neoplásico celular, pero con células claras, ¿no? Con citoplasma claro. La verdad que pues ahí estábamos dubitativos. Y este campo, Gustavo, mira, aquí se ve diferente. Espero lo puedas percibir. ¿Qué te llama la atención aquí, Gustavo? Hay atipia, sí, porque miras, por ejemplo, este núcleo, aquí tiene, ¿esto qué es, compañeros? Pseudoinclusión, exactamente. Y cuando vemos pseudoinclusión, casi siempre pensamos en qué, en meningioma, ¿no? Entonces, que como que pensamos hacia allá. Pero chequen, pongan atención en el citoplasma de estas células. ¿Qué les parece el citoplasma de estas células, compañeros? Se ve granular, punto número uno. Y con respecto a la afinidad tintorial, pues no tan eosinófilo, pero mira, se ve un poco más oscuro y me gustaría que pongan atención ahora en ese citoplasma granular, como dice la doctora Lua, y chequen ahora el color de esos gránulos intracitoplasmáticos. Miren, aquí los identificamos acá también, aquí también, y seguimos avanzando. Miren, creo que en este campo se ven un poco mejor. Quienes están viendo en computadora la van a poder ver mejor. Ansures, Pérez, ustedes están viendo en la compu. ¿Qué color ven aquí? Exacto, así es, Pérez. Un poco café, dice Pérez, exactamente. Bueno, por lo menos café, ¿no? O sea, no es eosinófilo, no es basófilo, pero sí es color café. Estoy muy de acuerdo contigo, es color café. Entonces, la siguiente pregunta, Pérez, esto, por lo tanto, es un pigmento intracitoplasmático. ¿Y qué pigmento propondrías? ¿Qué podría ser, Pérez? Podría ser hemocerina. ¿Y qué buscaríamos, con qué jugaríamos con el microscopio? Con refrigencia, que generalmente son muy brillantes, ¿verdad? Ok, muy, muy de acuerdo. Podríamos hacer tinción de pearls, eso también lo podríamos hacer, pero esa sería una posibilidad. ¿Otra posibilidad, Pérez?
Melanina, ok, melanina, eso sería otra posibilidad y podremos hacer inmunohistoquímica o podremos hacer tinción de Fontana-Masón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el punto es que ahí se ven pigmento intracitoplasmático, ¿de acuerdo? Y en estas células, además, ovales, ahora pongamos atención en la forma, vean cómo ya no son fusiformes como los veíamos en estas zonas Anthony A, ahora son células, pues, hasta un tanto epitelioides, ¿no les parece? Tienen mucho citoplasma como esta que estoy señalando. Aquí vemos otros campos y estos campos son para subrayar este pigmento intracitoplasmático. Pero mira, Pérez, todos, checa cómo si se ve café, como decía la doctora Lua, se ve granular como en tonalidades diferentes. Aquí en esta zona, en esta célula que estoy señalando, yo la veo como gris. Pero mira, aquí se ve completamente café, como justamente decías. Y se ve también en estas células fusiformes. Aquí está otro campo a distintos aumentos para mostrarles las zonas en donde también se identificaban estas células con este pigmento intracitoplásmico. Son células ovales hasta globoides, epitelioides, con amplio citoplasma. Y aquí se muestra una característica histopatológica diferente y correlacionen con la resonancia magnética que habíamos visto en la zona sólida en el T2, lo que nos dijo Cristian, ¿se acuerdan? Dijo Cristian, se ve sólido, pero se ven unas zonas hiperintensas que corresponden a, ¿qué dijo? A zonas quísticas. Por lo tanto, esto, Lua, ¿qué es? Exacto, son quistes. Y fíjate que estos son los quistes y son los quistes que se ven hiperintensos en el T2, en la zona sólida. Y si nos acercamos, vemos quistes. ¿Y qué hace el patólogo? Te baja a saber de qué está compuesto el quiste. Entonces vemos aquí esta celularidad de la pared del quiste. ¿Y a qué les recuerda a ustedes, compañeros patólogos? ¿A qué epitelio? Exacto, Pérez. Recuerda, por lo menos a mí también coincido contigo, me recordó como epitelio respiratorio con cierta pseudoestratificación, como si tuviera cilios, y yo dije, bueno, esto debe ser epitelio respiratorio o por lo menos epitelio, ¿no? Y fíjense que en el congreso de este año en Manzanillo del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos, nuestros colegas del Hospital General llevaron un schwannoma con componente epitelial o metaplasia glandular, que eso está muy bien documentado, cosa súper rarísima, pero está muy bien documentado. Y yo lo que pensé, dije, voy a ver también componente epitelial aquí, seguro. Muy bien, bueno, pues eso era lo que se veía aquí a mayor aumento. ¿Recuerdan el quiste que tenía un quiste mayor, que fue lo que señalaron hace un momento sus compañeros? Un quiste como más grande. Esta es la pared de ese quiste. Y miren, esta pared se ve fibrosa. Aquí está el componente celular y tiene componente hemorrágico también. Y miren, en esta pared, este es el aumento de esa pared, de esta región. Y miren, se ven células epitelioides. Y cuando digo esto, doctora Cristian, digo epitelioides, es como que se parecen a células epiteliales. Entonces, aquí ven el citoplasma granular o sinófilo. Perdón, granular con color café, perdón. Y miren, ¿se acuerdan que en la citología veíamos estructuras pseudorosetoides o rosetoides más bien? Pues miren, aquí están estas estructuras y que yo a menor aumento me parecían un patrón micropapilar. No sé si a ti, Gustavo, te recuerdan como ese patrón micropapilar que vemos en las neoplasias epiteliales. Pero fíjate que cuando nos acercábamos veíamos estos grupos rosetoides, pero entre ellos había células neoplásicas con procesos citoplasmáticos multiramificados que les confería un aspecto microquístico entre estos grupos. Entonces, no eran como que verdaderas micropapilas, ¿no? Sino más bien era una manera de agrupación muy peculiar de esta neoplasia, más los quistes, más los vasos hialinizados. Aquí, ¿se acuerdan lo que veíamos que cierto arremolinamiento que veíamos en la citología? Aquí vemos este arremolinamiento en las zonas perivasculares muy particular, que pues también tenía este tumor. Bueno, pasamos a la inmunohistoquímica y la bimentina. Gustavo, ¿qué te parece? ¿Positivo o negativo? Positivísima, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pérez, ¿qué te parece el PS100? ¿Positivo o negativo? Positivísimo, exactamente así es. Mira, tanto en las zonas Anthony A, como en las células epitelioides, como en las células reticulares, como inclusive en estas áreas papilares que les comentaba. Ansures, ¿qué te parece la siguiente inmuno? ¿Qué te parece el SOX10?
Positivo, también estoy de acuerdo. Mira, aquí estas zonas, como lo que decía Pérez, como aspecto semejante a cuerpos de Verocay, también son positivos. Vemos la inmunomarcación y vean la inmunomarcación también en estas estructuras que dijimos que eran los componentes quísticos. Entonces, es SOX10 positivo, pues adiós células epiteliales, ¿no? O sea, ya no eran células epiteliales. La proteína ácida glial fibrilar era positiva en parches, así era en parches, como lo vemos aquí. Les mostró las zonas que marcaban un poco más. Y vamos hacia el componente al pigmento. ¿Recuerdan el HMB45? ¿Qué te parece, Araceli? Positivo. Y fíjate que marcó también, así como en grupos, lo puse en estos aumentos, en pequeños grupos, HMB 45. Aquí está a mayor aumento. Gustavo, dile a tus compañeros neuros el HMB 45 para qué nos sirve. Melanocítico, exactamente. Entonces tiene focos melanocíticos. Entonces, esto es melanocítico, estos focos por lo menos, Gustavo. Luego, entonces, ¿qué es? ¿Es un melanoma? Ok. Y miren, el KI67, el KI67, fíjate, Gustavo, que también puse distintos campos, unos donde marcaba bien poquito, otro pues más o menos, y otros pequeños focos de mayor captación, de mayor inmunomarcación. En términos generales, lo calculé en 7%, Gustavo, en términos generales. Y bueno, el resto de estos marcadores, citoqueratinas, EMA, CD34, progesterona fue negativo. Para quien dijo cordoma, creo que fuiste tú, Gustavo, no hice brachyury, creo que con el resto de la morfología ya lo podíamos eliminar. Y bueno, entonces ahora vamos a integrar el diagnóstico. El diagnóstico es de un hombre de 41 años. Puntos claves, dolor de miembro pélvico de 5 años de evolución. Lesión en la región de la cauda equina, en la región de la cauda equina, por lo tanto es intrarraquídeo, es extramedular, tenía un componente intra y extradural, es una lesión circunscrita, sólido quística, con un componente quístico mayoritario. Y un detalle muy importante, ¿recuerdan esta zona de mayor intensidad en el T1? O sea, ligero, ¿no? Tampoco era tan intenso, o sea, pero ligero. Hay pocas cosas que tienen aumento en la intensidad en el T1, pocas cosas. Y una de esas pocas cosas es la melanina. Entonces, tomen en cuenta eso. Aquí el tejido fue multifragmentado, pero considero que la resección fue buena. Hay que ver, obviamente, la posquirúrgica. El citológico, no olviden que el schwannoma puede tener procesos filamentosos, no se vayan a confundir con esos arremolinamientos. La clave para mí fue el infiltrado linfocitario, fue lo que me ayudó en el transoperatorio. Y en los cortes histológicos, pues el patrón histológico eran muy heterogéneos. Tenía áreas quísticas, áreas hipercelulares, áreas con aspecto un tanto micropapilar, estructuras pseudorrosetoides y el pigmento melánico, pues fue obviamente lo que permite el diagnóstico. Ese pigmento melánico se ratifica muy bien con el HMB45 y el diagnóstico es de schwannoma melanótico de la cauda equina. Entonces, schwannoma melanótico de la cauda equina. Permítanme brincarme, les iba a hacer unos comentarios generales sobre el schwannoma. Permítanme ir a la revisión bibliográfica que nos hizo el doctor Juan Antonio Guerrero Vizoso. Y el schwannoma, de hecho, sin quererlo lo hemos citado las características, ¿no? Cuerpos de Verocay, áreas Antoni A, áreas Antoni B, lesiones circunscritas, tienen imágenes, aspecto en mancuerna en la resonancia magnética, son grado 1, etcétera. Pero bueno, lo que les quiero compartir aquí es que no estamos ante cualquier schwannoma común y corriente, estamos ante un schwannoma melanótico. Entonces, esto es algo como muy particular, es un schwannoma muy especial. En esta revisión que hizo Borislav Alexiev, cita a este tumor, hace una revisión muy buena a partir de las publicaciones en PubMed y a partir de experiencia, como dicen ellos mismos en Rochester, en la Clínica Mayo. Y este melanoma, perdón, schwannoma melanótico fue descrito en 1932, al parecer por primera vez por Millar. Y en ese entonces, Millar lo describió como tumor melanótico maligno de células ganglionares. Pero fíjense, maligno. Tomen en cuenta eso. Esto es algo muy importante.
Este schwannoma melanótico representa menos del 1% de todos los schwannomas. Hasta el momento de la revisión se habían identificado de 200 a 250 casos, 200 hasta esta publicación de Torres Mora y colaboradores, que esto fue de 2017. Y solamente se han reportado esos casos en la literatura. La mayor parte de las cosas tienen predilección espinal, ciertamente, aunque se han identificado en algunas otras regiones. La edad de presentación en estos casos va de 40, el intervalo va de 40 a 60 años y la relación hombre-mujer es prácticamente 1 a 1. Este es un dato importante que quiero subrayar. Lo más común es que el schwannoma melanótico se ha originado a partir de las raíces nerviosas paravertebrales y de todos los demás casos son excepcionales y particularmente el de la cauda equina como el caso que estamos presentando. Aquí en este artículo se citan, si ahora nos preguntamos, bueno, ahora ¿cuántos schwannomas se originan en la cauda equina? Bueno, pues aquí está esta publicación de un informe de caso publicado en 2023 en Curious y citan estos 4 casos, incluidos el de el autor. Y regresando al artículo de Torres Mora, les decía que él hizo una revisión de 40 casos, incluyó casos tanto que recabaron de la Clínica Mayo en Rochester, más una colaboración en la Universidad de Los Ángeles. Y lo que les quiero compartir aquí es que de esta serie de 40 casos, solamente uno fue de la cauda equina, solamente uno. Y otra cosa que les quiero recalcar aquí, chequen aquí, vean recurrencia y metástasis. No, sí, sí, a los 2 años. Metástasis, pulmón, pulmón, hígado, no, no, médula espinal, región torácica, no, leptomeninges, no, es decir, muy alternantes. ¿Qué es lo que voy? A lo que voy es que este schwannoma tiene una capacidad de metastatizar. Y noten que no hemos visto características de alto grado hasta este momento. Entonces, eso es algo que hay que estar alerta y que le tenemos que informar a los neurooncólogos. La sintomatología está muy asociado a la raíz nerviosa que esté afectada, no voy a ahondar en eso. Y este schwannoma melanótico puede sangrar y puede producir pigmento y como el ejercicio que hizo Pérez hace un momento, puede que esa sea hemocerina, puede que sea melanina y eso lo podemos resolver con tinciones especiales o inmunohistoquímica. No olvidemos que este pigmento puede ser secundario a estos campos, la hemocerina es secundario a hemorragia antigua, o bien si es melanina verdadera, pues que sea intrínseca de la célula de Schwann neoplásica, que lo cual probablemente esté en asociación al origen en la cresta neural junto con el resto de los melanocitos. Algo también muy importante que recordar de este schwannoma melanótico es que el schwannoma melanótico puede estar asociado a síndrome de Carney. En las series que publican estos artículos citan que por lo menos la mitad de los casos asociados a Carney tienen cuerpos de samoma, estos schwannomas melanóticos, cosa que no tiene el caso que les acabo de mostrar hace un momento. Y claro, el paciente ya tenía 41 años, no tenía ningún estigma de Carney. Pero bueno, se los comento, compañeros, para que ubiquen muy bien estos cuerpos de samoma en el caso de schwannoma melanótico. Y el perfil de inmunohistoquímica es el tradicional para el schwannoma, SOX10, S100, HMB45 y melana A para el caso, para las zonas de pigmento, P16 y bimentina. En el caso que les presento, creo que no hay mucho problema, porque estas zonas pigmentadas eran aleatorias, muy focales, y no era tan extensa. Cuando es muy extenso el pigmento, sin duda un diagnóstico diferencial es melanoma o melanocitoma. A propósito del síndrome de Carney, el complejo de Carney, estos tienen alteraciones en el cromosoma 17 e involucra este gen asociado a la regulación de AMP cíclico PRKR1A. Y también pueden tener alteraciones en el cromosoma 22 o alteraciones en el cromosoma 1 y 21. A diferencia del melanoma, esta neoplasia no tiene mutaciones del BRAF B600E, que sabemos es una huella molecular del melanoma, bueno, del melanoma que se encuentra fuera del sistema nervioso central. En el caso de los melanocitomas, melanomas del sistema nervioso central, tienen alteraciones diferentes como alteraciones del GENAC, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, la resección quirúrgica es lo ideal y bueno, la quimioterapia y la radioterapia, pues ese es el dilema. Porque el dilema es que este melanoma, perdón, este schwannoma melanótico, pues debido a las series que ya les comenté, no olvidemos que son 200 casos aproximadamente publicados hasta el artículo que les cité, pues aparentemente tienden a una capacidad de metástasis y recurrencia y es por eso que hay que estar muy alertas. Y si es un dilema porque se le da radioterapia, no se le da radioterapia, se da quimio, no se da quimio, es un gran dilema. Por lo menos lo que sí debemos de decirles y compartirles al equipo neuroquirúrgico y neurooncológico es citarles esto en el reporte de anatomía patológica de que tiene esta capacidad de recurrencia y de metástasis. Entonces, a pesar de que las características histológicas sean de grado bajo. En ese sentido, esta publicación que les decía de Torres Mora, de este tumor schwanniano melanótico maligno, es el nombre que proponen los autores debido a esta posibilidad metastásica. Y bueno, tenían las características que ya comentamos con el perfil de inmunohistoquímica y solamente en el 35% de 40 casos que ellos estudiaron identificaron el marcador genético asociado al complejo de Carney. 35% de estos pacientes tuvieron recurrencia y es por eso que les comento que hay que estar muy, muy alertos. Y su tasa de metástasis fue del 44%. Tomen en cuenta que esa es una N muy pequeñita, 40 casos nada más. No tomen en cuenta eso. Y bueno, con esto terminamos recapitulando. Platicamos sobre un schwannoma muy, muy infrecuente, schwannoma melanótico y además con una localización infrecuente en la caudequina. Tips a recordar, es una lesión quística con componente sólido que lo olvidé comentar, eso también lo suele presentar el schwannoma, eso es muy, muy de schwannoma. Este hombre tenía 41 años, tiene 41 años de edad y su principal sintomatología fue dolor en el miembro pélvico. Tiene 5 años de evolución. Entonces eso nos da cierta tranquilidad porque, bueno, no conocemos metástasis, pero por lo menos debemos de advertirles al equipo neuroquirúrgico y neurooncológico que bien vale la pena hacer una tomografía de tórax para excluir, para descartar metástasis. Colegas patólogos, el pigmento melánico, esto es algo muy importante en este caso. Y otra cosa también muy importante, que en las variantes de schwannoma, recordemos que no siempre vemos el patrón histológico clásico de schwannoma, ¿no? Entonces, no siempre vemos área de Santoni y Anthony Lee, no siempre vemos cuerpos de Verocay, eso nos debe de alertar muchísimo, pero la inmunohistoquímica con SOX10 y con PS100, pues eso resuelve el problema. Y bueno, con esto terminamos y muchas gracias. Y ¿gustan hacer algún último comentario, compañeros? Aquí presencial o alguien detrás de pantalla. 3, 2, 1. Ninguno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a los que se conectaron y nos vemos el próximo lunes. Al ratito subo el videíto.